Buenos días, compañeros. Nuestro equipo número 7 expondrá sobre el proyecto neoliberal del Estado mexicano, Reformas Estructurales, tercera parte. Nuestro equipo está conformado por Valeria Montserrat Ochoa Hernández, Sofía Elizabeth Obando Chanona, María Guadalupe Pecha Cigarroa, Brenda Saray Pérez Villarreal, Rosa Isela Sánchez López y María Isabel Pérez Flores. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue del año 2012 al 2018, iniciaron las reformas de tercera generación. Las palabras que marcaron el inicio de su sexenio fueron: México seguirá apostando por el libre comercio. Se mostraba que el país era encaminado a un punto en el que las brechas sociales se ahondarían y con esto el porcentaje de pobreza aumentaría, otorgando más privilegios y beneficios económico-políticos a la minoría de la sociedad. Durante varios años se han implementado las reformas estructurales, la distribución inequitativa de las riquezas. Con esto se ha generado la pobreza y la desigualdad en todo el país. Un ejemplo de esto sería la democracia, ya que muchos de los procesos electorales han sido cuestionados, además del combate al narcotráfico, que se ha vuelto una situación urgente. Ha incrementado la violencia y ha dejado miles de muertos. Durante el gobierno de Peña Nieto también se firmó el Pacto por México, que tenía como objetivo eliminar los obstáculos que el paquete de reformas propuestas por su mismo gobierno pudiera enfrentar. Este acuerdo contó con 4 firmas, las cuales fueron el presidente de la República, el presidente del PAN, del PRI y el PRD. Estuvo basado en 3 ejes rectores. El primero fue el fortalecimiento del Estado mexicano, el segundo la democratización de la economía y la política, y el tercero la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación. Tuvo 5 acuerdos que dieron pie a las reformas estructurales de este sexenio, los cuales fueron la Sociedad de los Derechos y Libertades, el crecimiento económico, empleo y competitividad, seguridad y justicia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la gobernabilidad democrática. Los actores políticos argumentan la necesidad de culminar la transmisión democrática y orientada hacia la meta de bienestar social, libertad personal y seguridad a los que siempre hemos aspirado. Además, se suspendieron 5 acuerdos que dieron pie a las reformas estructurales del sexenio. La primera es Sociedad de Derechos y Libertades. Mediante este pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas y que las fuerzas políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que amplíen libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos. El segundo acuerdo es el crecimiento económico, empleo y competitividad. En esta se promueve la intensificación de la competencia económica en todos los sectores de la economía, mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia y la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se garantiza el acceso equitativo de telecomunicaciones al reformar la Constitución para reconocer el derecho al acceso a banda ancha, reforzar la autonomía del COFETEL, incrementar la red de CFE. Promueve una cultura ambiental que impulse la inversión para la investigación y el desarrollo de proyectos de energías renovables. El establecimiento de un programa para el impulso de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial. Se promueve una reforma sedentaria que mejora y simplifica los cobros de los impuestos. Amplía la base de contribuyentes, combate la elusión y la evasión de fiscales. Fortalece el cobro de impuesto predial, construye una relación más equitativa entre la federación y las entidades federativas, compacta áreas y dependencias de gobierno, elimina los privilegios fiscales, prohíbe los subsidios regresivos que benefician a la población de altos ingresos.
tercer acuerdo es seguridad y justicia. Se establece un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria que focaliza en municipios con alto nivel de violencia, la aplicación de nuevos sistemas de seguridad social universal, los programas de combate a la pobreza, las escuelas de tiempo completo, el programa de empleo para jóvenes y la recuperación de espacios públicos. Aplica un esquema de policías estatales coordinadas con policías municipales, convertidos en policías de proximidad, y se crea la Gendarmería Nacional con un cuerpo de control territorial. Cuarto acuerdo es la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se implementa la reforma para la rendición de cuentas contables. Se amplían las facultades del IFAI para que pase a ser un órgano constitucional autónomo. Se promueven que los órganos estatales de acceso a la información sean autónomos. Se establece una Comisión Nacional y comisiones estatales anticorrupción con facultades de prevención, investigación, sanación administrativa y denuncia. El quinto y último acuerdo es la gobernabilidad democrática. Se impulsa la figura de gobiernos de coalición que apruebe un programa de gobierno y una agenda legislativa y que tenga un gabinete de coalición para el cumplimiento del programa de gobierno aprobado previamente. Busca que la toma de posesión constitucional del presidente de los Estados Unidos mexicanos se adelante al 15 de septiembre a partir de 2024. Esto con el fin de facilitar el proceso de transición y la coexistencia de los gobiernos saliente y entrante. Posteriormente se presentaron al Congreso de la Unión las distintas iniciativas de reforma a diversas leyes para su deliberación y eventual aprobación. La primera reforma estructural que se aprobó fue la educativa en 2013. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, las reformas en cuestión no emergieron de un gran acuerdo social inclusivo, como resultado de la voluntad política para poner en práctica iniciativas decisivas, sino que en esencia lo que estos buscaban era generar las condiciones que impulsaran el crecimiento económico del país. También en su sexto y último informe de gobierno, Peña Nieto declaró que, como resultado de las reformas laboral, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones, hacendaria, financiera, educativa, de transparencia y de mejora regulatoria, importantes áreas de la vida nacional se transformaron. Algunas reformas que causaron más controversia fueron las siguientes. Competencia económica. El objetivo de esta reforma era prevenir, investigar y combatir prácticas monopólicas y barreras que afectan el funcionamiento eficiente de los mercados y asegurar los derechos de los actores económicos, creando tribunales especializados en esta materia y fortaleciendo las instituciones encargadas de la protección al consumidor. La siguiente es telecomunicaciones. Esta tenía como objetivo tener ejes rectores el bienestar de los usuarios y el fomento del desarrollo económico y social del país. Para ello se enfatizó en la cobertura universal de los servicios y la eliminación de márgenes de ganancia extraordinarios obtenidos por fallas en las condiciones de competencia, que se reflejan en precios más altos y servicios de mala calidad. Reforma financiera. Su objetivo es aumentar la competencia en el sector financiero, otorgando mayor flexibilidad a los bancos de desarrollo para que den crédito en un marco sólido, mejorar el sistema de avales y garantías de pago, crear tribunales especializados para la resolución de conflictos, fortalecer las facultades regulatorias, la protección al consumidor y consolidar la supervisión de los conglomerados financieros. Reforma hacendaria. Su objetivo es garantizar una red de protección social para toda la población, promover el crecimiento, la estabilidad económica, ampliando la cobertura de la seguridad social. Reforma educativa. Su objetivo es elevar la calidad de la educación en México a estándares internacionales, creando un sistema profesional para evaluar, contratar, asignar y ascender a los maestros y al mismo tiempo reducir la interferencia de los sindicatos en el acceso a las plazas docentes, reduciendo la disparidad de oportunidades entre la población. La reforma energética.
Su objetivo es abrir la posibilidad de celebrar contratos de riesgo compartido en el sector de hidrocarburos y flexibilizar los mecanismos de asociación del Estado del sector eléctrico, así como mantener la provisión existente a las concesiones en ambos sectores. Aunque la Carta Magna seguiría estableciendo que los hidrocarburos de México pertenecen al pueblo mexicano, la reforma también contempla modificaciones al artículo 27 y 28 constitucional para eliminar el monopolio existente en las actividades de exploración, producción y refinación de hidrocarburos. Por su parte, las leyes secundarias definen los mecanismos a través de los cuales el Estado podrá llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La reforma laboral, su objetivo es disminuir el costo de contratación de trabajadores por parte de las empresas e impulsar el empleo formal al crear nuevas modalidades, que incluyen contratos flexibles de trabajo, simplificar y facilitar las demandas laborales y poner a tope las compensaciones por despidos no justificados, organizar el trabajo dentro de las empresas y dar prioridad a la productividad laboral como el principal criterio para ocupar plazas vacantes, aumentando así las ventajas para invertir el capital humano. Por último, la reforma de transparencia. Su objetivo es hacer accesible a la sociedad la información de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ejemplos de la reforma. En el ejemplo número 1 podemos ver que representa la reforma de competencia económica. En el ejemplo número 2 representa la reforma de telecomunicaciones. En el ejemplo número 3 se logra apreciar con facilidad que la representa la reforma financiera. En el ejemplo número 4 se muestra que es la reforma hacendaria. En el ejemplo número 5 se interpreta la reforma educativa. En el ejemplo número 6 podemos ver que hace referencia a la reforma energética. En el ejemplo número 7 podemos distinguir que la representa la reforma laboral. Y en el ejemplo número 8 representa la reforma de transparencia.